Buenas noches, alumnos. Estamos de nuevo con esta clase, esta videollamada. Es también en función de la situación actual de la provincia de Buenos Aires, de algunas decisiones del presidente de la Nación, por ejemplo, en cuanto a la presencialidad en las escuelas en la provincia de Buenos Aires, que de acuerdo a decisiones presidenciales también tendrán que verse qué sucede con cada una de las provincias a medida que se incrementen o se estabilicen el número de contagios. Entonces eso también queda como información. ¿Por qué? Porque ayer recibí una notificación, todos los profesores hemos recibido la notificación de que debemos presentar hasta pasado mañana viernes todo lo que tiene que ver con las planificaciones, los marcos teóricos, las cartillas, si tuviéramos el material bibliográfico y sobre todo las planificaciones de cuáles son los ejes, cuáles son los descriptores, cuáles son los criterios, cuál es la evaluación de, de, eh, cada unidad curricular. ¿Y por qué? Porque puede suceder que en los próximos días, ojalá que no la próxima semana, pero de acuerdo a cómo varía el número de contagios, puede suceder que unos días no podamos acceder a las clases presenciales. Más allá de eso, eso les informo, entonces yo también estoy abocado a la elaboración de las planificaciones de residencia, del espacio de residencia, de las instancias. Entonces, en ese sentido, por eso que ahora vamos a grabar solamente unos minutos, 30 minutos, y después, bueno, voy a tratar de cumplir con todas las presentaciones hasta el día viernes. Y después yo les estaré publicando compartiendo en el grupo de WhatsApp todo lo que se ha elaborado para que ya quede como, como un documento durante este presente ciclo lectivo. Bien, hace instantes he compartido en el grupo de WhatsApp y voy a compartir pantalla donde, como podrán observar, he compartido varios archivos. Esta resolución, vamos a empezar con esta resolución. La resolución 2473, acá la tenemos. Esta resolución habla un poquito de, a ver, ¿dónde está? Bien. Bien. Esta resolución, la 2473, habla de cuál es el anuario escolar vigente para este presente año 2021. Entonces habla de todos los niveles, ¿sí? Entonces está establecido, por ejemplo, por mes, qué va a suceder en cada periodo, en cada nivel de educación, educación inicial, primaria, secundaria, polimodal, técnico profesional, educación para jóvenes, que son las modalidades de la escuela secundaria, adultos, educación no formal y superior. Bien, esto es para que ustedes también estén informados de que, cómo se están organizando, cómo se ha organizado para este año lectivo cada mes, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, y qué actividades están propuestas, sobre todo para educación secundaria, cuando ustedes realicen las prácticas. Entonces, si hay jornada institucional, si hay suspensión de actividades áulicas, si hay diferentes, eso está todo organizado en esta resolución del anuario escolar, ¿sí? Ustedes se van a abocar a la lectura de educación secundaria o nivel secundario. Y también, si quieren informarse, está educación superior. Bien, pero lo importante es que tengan en cuenta qué va a suceder, ¿ve? Por ejemplo, en mayo de 2021, en junio, cuando hay jornadas, ¿ves? Entonces, para que también ustedes estén notificados y sepan para cuándo tienen que planificar, para cuándo no. Esto es una organización, obvio que puede modificarse, ¿bien? Todo anuario escolar son ideas centrales, está generalizado. Puede modificarse en función de que se tomen decisiones desde el Ministerio de Educación respecto de, por ejemplo, la pandemia, que es lo que estamos hablando.
porque esto está previsto para todo el año con las clases bimodales, presencialidad y virtualidad. Ahí tiene el Día del Estudiante, bueno, una serie de información. El documento se divide en inicial, primario, secundario y superior. Bien, esto es para lectura, para información de ustedes. Entonces, ahí tienen todas las fechas de las jornadas que se realizan, qué actividades va a haber en las instituciones educativas durante todos los meses, cada uno de los meses hasta diciembre. Bien, eso es con respecto al documento, a la resolución 2472. Hasta ahí, ¿alguna pregunta respecto de esta resolución? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran alguien vertir alguna pregunta o opinión? Si no, continúo. Bien. Bueno, gracias por preguntar. Acá fíjense que es importante que en las escuelas, en la educación superior y en la educación secundaria, este año se divide por cuatrimestres. Y los cuatrimestres finaliza uno en junio, está temporalizado, y el otro finaliza en noviembre, primeros días de diciembre. Eso para tener en cuenta cuándo podemos empezar con las prácticas en las escuelas. Si empezamos en junio, puede que los docentes coformadores digan que van a evaluar o van a presentar planillas, van a sellar el cuatrimestre y después los pueden recibir. Entonces eso hay que acordar con los coformadores. Más allá de eso, este año es el primer año que se realizan cuatrimestres. Bien, todos se han formado por trimestre, pero en este año es cuatrimestral. Así que eso también están informados los alumnos. Bien, y ustedes también, como alumnos y como futuros docentes. Vamos a la resolución 13.913. Esta resolución es muy famosa. ¿En qué sentido? Fíjense que está, la fecha es aprobada el 27 de noviembre de 2019, hace 2 años, más o menos. Pero ¿por qué digo que es famosa? Esta resolución es la que avala y la que cambia el enfoque de enseñanza en la educación secundaria, porque habla del enfoque del desarrollo de capacidades. Entonces, marco académico, es un marco académico de la educación secundaria. En este marco académico se basa todas las resoluciones hasta ahora actualmente. Entonces se trata de modificar los enfoques de enseñanza de las escuelas secundarias en la provincia de Jujuy. ¿Cómo? Acá hay un índice. Vamos a ver el índice y ahí tenemos el régimen. ¿Por qué queremos transformar a la escuela secundaria? ¿Cuáles son los encuadres, tanto políticos, pedagógicos, cómo enseñar, cómo aprender y cómo evaluar? Bien. Y habla de capacidades, competencias, habla de trayectorias escolares, y acá hablamos de y esto es para todos los niveles, sobre todo la escuela secundaria en este caso, pero el marco académico también tiene la escuela primaria. Habla de una educación en proceso, una evaluación formativa, y habla de en qué se basa, en qué encuadre normativo, tantos normas nacionales, provinciales, y habla de las responsabilidades que tienen las familias, los tutores, los padres. Por eso que es importante esta resolución, pero no lo digo que ustedes tienen que saber al dedillo, pero sí la mayoría de las acciones que se están llevando a cabo en las escuelas secundarias tiene que ver con este marco académico. Bueno, habla del antecedente, habla de la evaluación, que tiene que haber una autoevaluación
tiene que haber una evaluación diagnóstica de las trayectorias escolares. Y acá este marco establece trimestres. Por eso que después hay resoluciones actuales que modifican ese articulado y hablan de cuatrimestres. Bien, pero la mayoría de las decisiones que se toman se basan en esta resolución, ¿sí? Habla de los criterios, habla de cómo pueden ser las presentaciones finales. Por eso que ahora se sugiere que no solamente tomemos evaluaciones escritas, que no sea que saque la hoja y evaluar. No, por eso cambia un paradigma de lo que implica la educación actualmente. Más allá de que eh, quizás muchos docentes no van a salir de su zona de confort. ¿Qué significa eso? Estoy habituado y estoy acostumbrado a una forma de enseñanza que me parece la más adecuada, sencilla. Entonces no van a salir de la zona de confort y se mantienen en esa posición. Uno va a respetar esa decisión. Pero también nosotros como futuros profesores podemos sugerir al docente que la práctica podemos incluir algo distinto. Bien, yo les sugiero, les aconsejo que lean esta resolución, porque acá también habla de cómo se van a calificar los alumnos, cómo va a ser el cursado y la promoción de cada espacio y de la matemática, cómo van a egresar, y habla de estrategias. Y acá plantea estrategias que muchos de los espacios curriculares no las llevan a cabo o no se llevaba a cabo. Un recursado intensivo, una presentación final en contraturno, un recursado virtual, un sistema de créditos parecido a la universidad. ¿Entienden? Y eso por ahora no se lleva a cabo en las escuelas secundarias. Es como que hay un rechazo todavía. Y uno entiende porque uno se acostumbra a una forma de enseñanza, donde el enfoque que predomina es lo tradicional y es el conductismo. Uno entiende. Pero también podemos trabajar con espacios correlativos o vinculantes, matemática de primer año relacionando con matemática de segundo año para algunos alumnos. ¿Y qué sugieren como instrumentos de evaluación? Esta sugiere que utilicemos rúbricas. Y ustedes, la mayoría de ustedes se han formado en instrumentos de evaluación tradicionales, que son la evaluación escrita. ¿Entienden? Entonces es distinto. La mirada, la lista de cotejo, el protocolo de actuación o de producto. Acá tenemos dos de actuación. ¿Cuál es el desempeño del alumno? Del producto es cómo elabora un trabajo, un video, un audio, un texto, etcétera. Y contratos pedagógicos. La mayoría de los profesores no realizan contratos. Por eso yo el año pasado les decía a los alumnos residentes que tienen que acordar y tienen que quedar claro con los alumnos qué normas van a manejar entre ambos en clase, bien, sea virtual, sea presencial. Bien, y estos contratos pedagógicos tienen que ver también con la emocionalidad que tiene el docente y el alumno. ¿Qué significa? Que también tenemos que tener en cuenta cómo trabajar inteligentemente la emocionalidad, tanto ustedes como futuros docentes, y cómo transmitir a los alumnos esa emocionalidad. ¿Qué implica? Algunos de ustedes puede que tengan un día de mal humor, estén de mal humor o estén idiotas, pero ello no implica que transmitamos esa emoción a los alumnos. O bien,
un alumno está idiota. Eso no implica que ese alumno idiota transmita a sus compañeros y al docente esa emoción. Entonces, es trabajar inteligentemente la emocionalidad. ¿Y qué implica la inteligentemente? La palabra inteligentemente implica que sepamos autorregular la emoción. Tenemos que aprender a controlar determinadas emociones. Y también siempre pensar positivamente. Pero no lo digo porque, no, todo es color de rosa, no. Sino lo digo en el sentido de que cuando uno tiene pensamientos positivos, puede buscar soluciones positivas frente a algún obstáculo. Y mucho tiene que ver la mente, lo que uno piensa. Por eso que también en estos últimos tiempos hablan de la emocionalidad en los estudiantes. Es muy importante ustedes, porque ustedes van a ser los visibles para sus alumnos, ¿entienden? Y bueno, y en ese sentido tenemos que transmitir esa fortaleza mental, tener salud mental. Y en ese aspecto se les va a presentar en alguno de ustedes que algún alumno le diga que tiene algún problema familiar, algún problema en forma privada, que trate porque cree tener confianza en alguno de ustedes y le va a transmitir alguna situación. Entonces uno tiene que tener esa fortaleza mental para transmitir, no involucrarse emocionalmente como para dar lástima. No es cuestión de decir pobrecito, es cuestión de ver, orientar y guiar al alumno para que el alumno pueda buscar posibles soluciones frente a esa situación. ¿Entienden? Por eso es importante los contratos pedagógicos. La mayoría no los hacen. Yo les voy a mostrar enseguida cuál fue mi contrato en los diferentes cursos de la escuela secundaria. La retroalimentación tiene que ver con que nosotros tenemos, y veo por eso es importante la vinculación con ustedes, y por eso hago preguntas, porque es importante también qué piensan ustedes. Y ahí yo me voy a alimentar de la forma de pensar de ustedes y voy a tratar de acordar y aprender de esas posiciones, de esas opiniones, de esos obstáculos que pueden presentarse. Entonces ahí yo voy a retroalimentarme pedagógicamente, sin desmerecer al alumno, sin caratular al alumno. No, este alumno no sabe, no, eso no es retroalimentar. Todos tienen la posibilidad, al igual que ustedes como futuros docentes y ahora que se están formando, todos tienen la posibilidad de aprender. Cada uno con su tiempo, sí. Acá no es la cuestión de si me gusta matemática o no me gusta matemática, porque es lo común que pueden denunciar los alumnos de la escuela secundaria. Acá tiene que ver exclusivamente que cada asignatura, y sobre todo la matemática, tiene una fuerte inserción en la vida, en los fenómenos, en la ciencia, en la investigación, etcétera, y donde vayan a trabajar los adolescentes, una vez que egresen o continúen estudiando, ahí se van a dar cuenta que de cierta manera la matemática influye en la toma de decisiones. La estadística, mucho mejor. ¿Por qué? Porque ahora las decisiones que está tomando el presidente de la Nación con respecto a la provincia de Buenos Aires se basa en estudios estadísticos, implica matemática, análisis de variaciones, crecimiento exponencial. Entonces, en ese sentido, ¿vieron? Entonces, por ahí transmitirle eso a los alumnos. Bueno,
pero un poquito, y los portafolios o portfolios de evidencias que tienen que ver con carpetas digitales de los trabajos de los alumnos que se utilizan ahora. Y en esto no hay ningún caso, no dice acá carpeta. ¿Vieron? Yo no estoy en contra, pero para que vean y que quede grabado, que no hay como un instrumento de evaluación la carpeta. Entonces, para preguntarse ustedes después cómo van a continuar cuando se desarrollen profesionalmente como docentes. Pueden continuar con lo tradicional, pueden hacerlo. Nadie les va a cambiar esa posición. O pueden interactuar con algo distinto. Como le digo a los profesores y como le digo a ustedes. Si ustedes quieren lograr en sus alumnos resultados distintos, tienen que hacer cosas distintas. Si ustedes quieren lograr resultados de todos los años que sean parecidos, hagan todos los años que sea parecido. Bien, esto entonces. Y acá figura cómo se puede elaborar un contrato pedagógico, bueno. Pero esto era lo importante de esta resolución, para que vean qué instrumentos nos proponen en la provincia de Jujuy que llevemos a cabo para desarrollar las capacidades de los alumnos. Y una capacidad como la capacidad de cocinar que tenemos todos, algunos de ustedes o yo lo tenemos más desarrollada que otros. Pero esa capacidad de cocinar no la logramos de un día al otro. Es un proceso. Entonces lo mismo sucede con la capacidad de resolución de problemas. Resolver un problema no implica reemplazar y utilizar una fórmula. Es un proceso donde el alumno primero tiene que tener herramientas de razonamiento, interpretar el enunciado del problema, identificar después las posibles fórmulas o relaciones que puede establecer de los datos y después tratar de brindar una posible solución. Eso es un problema. Es lo mismo en la vida. En la vida un problema, cuando ustedes tienen un problema de algo, un problema familiar, algo, ustedes buscan posibles soluciones. No saben cuál es la solución correcta, porque el problema es eso. No tiene solución a primera mano. Busca alternativas y después las valida y justifica por qué fue esa solución. Bueno, más allá de eso, habla de esa capacidad de la resolución de problemas, la capacidad de la comprensión de textos, producción de textos, que son las capacidades comunicativas, la capacidad de trabajo en equipo, la capacidad de la responsabilidad y compromiso, que eso también tiene que ver con la emocionalidad. Bien, entonces hay ciertas capacidades que los diseños curriculares y este enfoque hacen que la escuela secundaria tenga una mirada distinta de lo que es ahora la enseñanza en esas escuelas. Bien, es interesante cómo trabaja y qué propone este marco académico, ¿sí? Por eso también lo comparto para que ustedes lo puedan leer, puedan entender, tener algunos instrumentos que por ahí ya los vieron, otros no, porque son novedosos en cuanto a lo digital, en cuanto al nombre. Y por ejemplo, al igual que el año pasado, antes de que surjan las resoluciones, las posibles sugerencias del Ministerio de Educación, nosotros con los alumnos residentes ya teníamos información, ya veníamos trabajando de lo que es una infografía, de lo que es un podcast, de lo que es, ¿vieron? Entonces ya veníamos ya interiorizándonos de algunas palabras interesantes, distintas, nuevas, que nos permitan brindar nuevos recursos para enseñar un saber en matemática. Y después, bueno, ya los profesores también empezaron a elaborar ese tipo de material. Y también elaboraban los alumnos. Bien, entonces esto también los invito a leer, ¿sí? Ahora,
Vamos acá. Este documento, vamos aquí. Este documento habla del aprendizaje invertido, que es un nuevo enfoque o aula invertida, que creo que ya la mayoría de ustedes lo escuchó o no, ¿sí? Con respecto a lo anterior, ¿alguna pregunta, alguna sugerencia respecto del marco académico, de esta resolución 13913? O bien continuamos, ¿sí? Hay tres. Profe, Sí, no hay problema. eh, buenas noches, profe. Buenas noches. La cámara no está funcionando, profe. Yo tenía una consulta en lo que es más bien dicho, una propuesta en lo que estábamos viendo sobre el, los criterios de evaluación. No sé si se podría formar un criterio de evaluación para que se lleve o se tome en cuenta en todo el periodo de la práctica formal. Sin que se pueda hacer modificaciones, muchas modificaciones en cada una de las planificaciones. No sé si me entiende, profe. Bien. Bien, respecto a los criterios de evaluación, eh, la próxima semana, cuando estemos en la presencialidad, también les voy a compartir los diseños. Los diseños recuerden ustedes que actualmente hay cambios de orientación. Ya se transformó el cuarto año de las escuelas secundarias de acuerdo a la orientación que tienen las escuelas. La escuela normal tiene orientación en ciencias sociales y en ciencias naturales, dos promociones distintas. La escuela técnica tiene maestro mayor de obras y bueno, no me acuerdo cómo se llama el otro. Bueno, pero la escuela de comercio tiene también dos orientaciones en informáticas y es una orientación en una carrera contable, administración de empresas, algo así. ¿Qué quiero decir con esto? Que esos diseños tienen criterios generales de evaluación y tienen criterios para cada asignatura también. Bien, esos son criterios para cada asignatura, tanto para números y operaciones, que es un eje, para geometría, que es otro eje, para probabilidad estadística, que es otro eje, para álgebra y funciones, que es otro eje. Entonces, en ese sentido, también podremos recurrir a criterios generales. Ahora, cuando ustedes planifican para un saber en particular, tenemos que tener criterios mucho más específicos y no generales, porque el saber se va a valorar de acuerdo a los criterios que uno considere en ese momento, en esa clase. Entonces tiene que ser un poquito más específico. Y cada clase es distinta. Más allá que el criterio sea parecido, cada clase es distinta. De acuerdo a las actividades que uno propone, va a evaluar. Y al evaluar va a tener criterios diferentes. Puede tener criterios diferentes de una clase a la otra o puede tener criterios similares, pero no son generales. Entonces, a veces no es conveniente utilizar un criterio para todo el desarrollo de toda una instancia de residencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que tendremos que adaptar el criterio de acuerdo a cómo se está proponiendo la clase. Por ejemplo, si una forma de evaluar es que el alumno va a completar una rúbrica, es una autoevaluación, entonces ahí el criterio es otro. Si, por ejemplo, uno de ustedes planifica y va a evaluar a través del producto a través de un protocolo de producto que es un video corto, un podcast, entonces los criterios varían para ese podcast, para valorar ese podcast. Entonces, en ese sentido lo planteo. Sí, igual lo podemos debatir en la presencialidad. Lo que interesa es esto, que lo pensemos de esa manera, que cada clase o cada planificación
de acuerdo a cómo está organizada la secuencia de actividades, va a tener diferentes criterios, mucho más específicos que los generales. Lo que sí podemos orientarnos con los criterios que nos brindan los diseños o los criterios que podemos tener de acuerdo al marco de referencia que después yo les voy a pasar, que hay variedad de criterios. Bien, pero debemos adaptar y que esté relacionado con la secuencia de actividades o con la forma de evaluar que vamos a tener, que van a tener ustedes en cada plan. Generalmente, las evaluaciones a veces son parecidas porque mantienen una estructura, pero vamos a tratar de que las evaluaciones no solo sean a través de hojas, vuelvo a reiterar, sino buscar diferentes alternativas y entonces ahí van a variar los indicadores que me indican cuándo va a aprobar el alumno o cuándo va a desaprobar, que son los criterios. Aparte, este año, por ahora se mantiene una calificación categórica. ¿Qué implica? Que tenemos, vamos a relacionar con lo anterior. Aprendizaje destacado es el alumno que está entre 9 y 10, 8, 9 y 10. Aprendizaje esperado es el alumno que está entre 6 y 7. Aprendizaje en proceso es la categoría del alumno que está entre un 4 y un 5. Aprendizaje en inicio es la categoría para un alumno que está en 1, 2 o 3. Entonces, por ahora se mantiene esa categorización, entonces ya no es numérica. Por eso digo que también las miradas tienen que ser otras. Y eso le trato de explicar a los adolescentes. Está muy buena esa pregunta para que ustedes también vayamos viendo cómo vamos a trabajar los indicadores o los criterios de evaluación en la planificación. Bien. Ahora, bien, si alguien tiene otra pregunta, me la puede hacer, no hay problema. ¿Sí? Un poquito voy a hablar de aula invertida. ¿Por qué decíamos? Hay tres formas que se pretende instaurar en las aulas. ¿Cuáles son las tres formas? Una es el aula invertida. Otra es el aprendizaje basado en proyectos. Y otra es la modelización. Nosotros como matemáticos tenemos que buscar que un fenómeno de la vida podamos expresar a través de una expresión matemática. Entonces, ¿por qué les muestro este archivo? Porque desde el Ministerio de Educación, ¿qué dice? Y esto va a lo que planteaban ayer, por ejemplo, en alguna pregunta. Profesores de matemática, varios profesores de matemática están trabajando únicamente en la presencialidad, con un grupo una semana y con el otro grupo la próxima semana el mismo saber y el mismo desarrollo. Bien. Ahora, ¿qué dice? Si trabajo con el grupo A esta semana presencial, voy a desarrollar, por ejemplo, extracción de factores. Con el grupo B que está en la virtualidad, tengo que hacer aula invertida. Eso es lo que sugiere el ministerio. Entonces dice, pero para hablar de aula invertida, el alumno tiene que aprender. Los roles son invertidos. Se realiza fuera del aula, es virtual, claro. Pero hay que desarrollar actividades de aprendizaje significativo y personalizado, dice. ¿Qué quiero decir con esto? Que, bueno, estos son modelos, antes que vaya, a lo que se hace tradicionalmente. ¿Qué hace el profesor? Transfiere el conocimiento del profesor al alumno. Eso es lo que hace cuando están modelos centrados o tradicionales, que están incluidos en la coyuntura actual de la educación. Pero el aprendizaje invertido tiene que ver con que el alumno
va practicando, aplicando algunos conceptos mientras recibe la retroalimentación o alimentación del docente. Antes, ¿qué hace el alumno? ¿Qué hace antes? Tiene que leer o tiene que estudiar y se prepara de acuerdo a un PDF, a un video o a algo que proporciona el docente, de manera que después pueda participar en las actividades. Entonces, él tiene que instruirse. El rol es distinto. Recuerden que nosotros como profesores nos instruimos para enseñar. Tenemos dominio del contenido o nos informamos, leemos un texto, buscamos un libro, vemos fórmulas. Entonces el alumno tiene que hacer eso. Y después sí va a participar. Y yo no tengo que explicarle, yo tengo que orientar, guiar como docente al alumno y retroalimentar. Y después el alumno evalúa su entendimiento y extiende su aprendizaje. Eso es aula invertida. Bueno, pero más allá de eso, o sea, un poquito les quería comentar por qué. Porque cuando ustedes planifiquen con los docentes que están trabajando de esta manera, lo que van a hacer es planificar las actividades para o generar la planificación para los alumnos presenciales con un anexo donde se especifique que cuál actividad va a realizar el alumno que está en la virtualidad. Bien, de manera que cuando ese alumno que esté en la virtualidad venga a la presencialidad, tenga ya conocimiento de algo de lo que se va a tratar en la presencialidad, que es lo que él dice la aula invertida. Muchos de los profesores de matemáticas estaban diciendo que están aplicando el aula invertida, pero hay que ver qué concepción tenemos de aulas invertidas, ¿sí? Por eso este documento también por ahí después vamos a ir analizando, vamos a ir viendo cómo podemos planificar enfocados en esta forma de enseñanza. Bien, pero lo que quiero es que, bueno, tengan el documento y después empiecen a hacer lectura, busquen en internet, descarguen planificaciones o secuencias didácticas con aula invertida, ahí van a ver qué actividades se proponen, si son distintas, cómo las proponen, ¿sí? Porque hay variedad de información también. Dicho esto, porque sí, ya estamos varios minutitos y va a ser pesado el archivo, yo lo voy a transformar al video. Bueno, y el reglamento, a ver, volvemos al reglamento porque si no va a quedar pendiente. El reglamento también lo pueden continuar haciendo lectura. El lunes voy a llevar el reglamento ya borrador definitivo, lo llamo. ¿Por qué digo borrador definitivo? Para ver algunas cosas puntuales. Y una vez que veamos el lunes cosas puntuales, listo. Ya lo imprimo y lo presento a rectoría de este ciclo lectivo, ¿sí? Así que cualquier observación, también ahí el lunes me hacen respecto al reglamento, lo debatimos, lo planteamos, si modificamos, no modificamos y luego ya lo imprimimos. Bien, eso con respecto al reglamento. Así ya el martes ya nos organizamos o el lunes ya también nos podemos ir organizando con el martes de cómo va a ser la primera instancia ya con la relatoria pedagógica. También le pasé al preceptor el listado de ustedes, porque parece que hay, bueno, hay 12 que tienen esa condicionalidad, 12 alumnos, entonces eso también. Quiero tener en cuenta cuántos alumnos, porque yo tengo que empezar a hacer notas a las escuelas, tengo que empezar a articular, hacer convenios con las escuelas asociadas, entonces tengo que más o menos tener en detalle cuántos van a ser los alumnos. ¿Sí? Yo sé que ustedes dirán, no, pero profe, tranquilo, déjenos cursar. Que tengo que tener más o menos un número, porque hay que empezar a buscar, a hablar con un profesor, a hablar con el otro, a hablar con los directores, buscar espacios para que ustedes puedan ingresar. Por eso a mí me interesa mucho tener más o menos un número aproximado de los alumnos que van a cursar residencia en todas las instancias. Bien, así que eso también. Bueno,
Dejo de grabar, entonces ahí quedamos para la próxima clase.